Bueno, muy bien, y tenemos que hablar de la historia del día porque crece la tensión a nivel mundial entre Rusia y los Estados Unidos. Vladimir Putin, que en las últimas horas confirmó que Rusia suspende el plan de desarme nuclear firmado con los Estados Unidos en el año 2010. Realmente, bueno, ahora vamos a ver las consecuencias, pero preocupación a nivel mundial por esto. Rusia dice Estados Unidos lo viene incumpliendo hace mucho tiempo. Estados Unidos dice exactamente lo contrario. Mientras tanto, Joe Biden, que fue en un viaje sorpresivo a Kiev, bueno, recaló en Polonia y brindó un duro discurso donde reafirmó su apoyo a Ucrania y el refuerzo, por supuesto, de la OTAN. En medio de todo esto, el mandatario chino Xi Jinping confirmó que viajará a Rusia en los próximos días y volvió a brindarle apoyo a Vladimir Putin. Todo eso lo contamos en lo que es la historia del día. Hace un año que empezó esa guerra, lanzada por la OTAN y por Estados Unidos. Esta guerra nunca fue una necesidad, es una tragedia. Y ayer tuve el honor de estar parado junto al presidente Zelensky y declarar que vamos a seguir de pie, luchando, defendiendo la democracia sin importar a la que nos enfrentemos. Вы сами, дорогие друзья, вы сами определили свое будущее на референдумах. Сделали твердый выбор, несмотря на угрозы и террор неонацистов. В условиях, когда совсем рядом шли военные действия. Но не было и нет ничего сильнее вашей решимости быть с Россией, со своей родиной. Cientos de miles de personas que han muerto, devastación económica, millones de exiliados y un país y la OTAN que se permiten, sin un solo muerto, ir contra su adversario, intentar destruirlo de esa manera. Lo que teme Biden es que con el tiempo empieza a desgastarse el apoyo que muchos países le están dando a Ucrania, porque claro, empiezan los cuestionamientos locales por el envío de siderales sumas de dinero en el medio de situaciones que también son complicadas para cada uno de esos países, por ejemplo, por la inflación que están atravesando. Esta guerra nunca fue una necesidad, es una tragedia. El presidente Putin lo tiene que saber todos los días que esta guerra continúa, es su decisión. Él podría darle fin a esta guerra con una simple palabra. Detrás nuestro está todo el operativo de seguridad de Joe Biden, porque acaba de ingresar aquí al Castillo Real, donde ya en instantes, en minutos nomás, va a dar unas palabras seguramente en respuesta a lo que pasó en el día de hoy cuando Vladimir Putin habló. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. La OTAN estuvo más unificada y unida que nunca antes. El presidente Putin ordenó que sus tanques fueran a invadir Ucrania. Nosotros pensó que nos iba a arrollar. Se equivocó. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен. Por lo tanto, Estados Unidos, el G7 y otros países hemos hecho un acuerdo histórico para hacer frente a esta crisis de suministro de alimentos. Bueno, muy bien, y mientras crece la tensión, por supuesto, entre Rusia y Estados Unidos, tenemos que hablar del viaje del presidente Joe Biden a Kiev y posteriormente a Varsovia. Y en Varsovia estamos con nuestro enviado especial de C5N, con el querido Diego Iglesias. Diego, muy buenas tardes, buenas noches. En tu caso, retomo contigo una jornada muy tensa, ¿no?, a nivel geopolítico hoy. Efectivamente, hola Juan, buenas noches, ¿cómo te va? Acá son las 23:04 en Varsovia, una Varsovia que estuvo completamente convulsionada por la visita de Biden, que continúa hasta mañana en este lugar, aquí en Polonia. Ahora va a estar ya alojado en un hotel que está a unos 20 minutos de este lugar, donde nosotros nos encontramos frente a la estación de tren central de Varsovia. Y claro, mucha tensión por las declaraciones, pero las implicancias concretas de esas declaraciones están en cuanto a al menos un signo de interrogación
información. ¿Por qué? Porque vos citabas también antes lo de Vladimir Putin, las declaraciones que hizo en torno hoy a suspender el acuerdo de manera temporaria de control mutuo que tienen Estados Unidos y la Federación Rusa sobre las armas nucleares, conocido como Acuerdo Nuevo START. Bueno, la realidad es que no sabemos la implicancia de eso porque horas después el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso aclaró que las declaraciones de su presidente, de Vladimir Putin, no tienen ninguna implicancia en cuanto a las limitaciones vigentes que ya están establecidas. ¿A qué limitaciones hace referencia? A la principal, a la de que cada uno de los países, Estados Unidos y Rusia, no puede tener más de 1.550 ojivas nucleares en su poder. Bueno, al menos es una declaración esta del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso que da un poco de tranquilidad en un escenario donde realmente hoy la tensión creció mucho porque vuelve a aparecer en el discurso, en la narrativa, no solamente hoy, sino en los últimos meses, la amenaza nuclear, ¿no? Algo que quienes han vivido la Guerra Fría lo recuerdan perfectamente, pero que posterior a eso, Juan, no hubo tantos episodios donde estuviera tan presente la amenaza nuclear como está sucediendo en estos días. Claro, total. Diego, si te parece, escuchamos a Joe Biden hoy allí en Varsovia, porque lo decíamos, la tensión también escaló a partir del discurso de Biden. A ver. I speak once more to the people of Russia. The United States and the nations of Europe do not seek to control or destroy Russia. The West was not plotting to attack Russia, as Putin said today. And millions of Russian citizens who only want to live in peace with their neighbors are not the enemy. This war is never a necessity. It's a tragedy. Bueno, muy bien, ahí estaba Joe Biden, que refuerza también la ayuda económica, Diego, y cuando hablábamos anteriormente vos citabas un dato interesante, ¿no? Cómo las propias encuestas muestran que va perdiendo apoyo, de alguna manera, dentro de Estados Unidos la administración Biden respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia y, bueno, la participación más activa, menos activa de Estados Unidos. Sí, efectivamente. A ver, el desafío del apoyo de los ciudadanos a cada uno de los presidentes en este conflicto que, si bien es directo entre Rusia y Ucrania, ya podemos decir que tiene de alguna manera una escala mundial. Es cierto que ese conflicto está atravesando etapas bastante particulares. Vos recién ahí lo citabas, escuchábamos al presidente Joe Biden y la posibilidad de que vaya perdiendo el apoyo. Bueno, es algo que le está pasando a todos los presidentes. Dentro de la Federación Rusa es también un temor ese de Vladimir Putin, ya un año casi de la guerra que se cumple el día 24 de febrero. Lo mismo pasa en Ucrania, ¿no? Donde la población es la que más está sufriendo de todos estos países de los que estamos hablando. La población que más sufre claramente es la de Ucrania, que es la población invadida y es la población que está recibiendo ataques de manera permanente y sistemática. Pero también otros países de Europa, miembros de la OTAN, que están enviando sumas cuantiosas de dinero, también empiezan a recibir ciertos cuestionamientos por parte de sus sociedades en el medio de situaciones económicas que no son del todo auspiciosas, porque estamos en un mundo muy complejo, en un mundo post-pandémico, en un mundo donde la guerra de Ucrania trajo severos problemas a la inflación y eso sumado también a la crisis energética que atraviesa Europa. Es decir, son múltiples las variables que llevan a que no solo en Estados Unidos, sino en muchos países empieza a haber cuestionamientos que antes, al principio, cuando se empezó a dar la invasión rusa, bueno, parecían sociedades más abroqueladas, porque todos esperaban que el conflicto durara mucho menos. Se está entendiendo y, Juan, la verdad que a casi un año no hay ningún indicio de que esto vaya a terminar ni en el corto ni en el mediano plazo. No, más bien todo lo contrario, ¿no? Y encima hoy el anuncio de Rusia suspendiendo el plan de desarme nuclear firmado en 2010. ¿Cómo lo tomo? ¿Qué se sabe respecto de la administración estadounidense al respecto? Bueno, Joe Biden decidió no contestarle directamente en lo que fue el discurso que brindó hace unas horas aquí, a unas cuadras de este lugar en Varsovia, en el antiguo Palacio Real, acompañado por el presidente Duda, el presidente polaco. Si bien allí reafirmó que Estados Unidos, como lo había hecho también cuando visitó de manera sorpresiva a Volodymyr Zelensky, va a seguir apoyando y la OTAN va a seguir apoyando a Ucrania, dijo que hay que prepararse para momentos realmente muy difíciles y que seguirán días
complejos para Ucrania y para el mundo por delante, pero que Ucrania va a resistir. Ahora, no le contestó de manera directa, sí lo había hecho Antony Blinken, el secretario del Departamento de Estado, luego de que Putin declarara esto, dijo que era una irresponsabilidad por parte de Vladimir Putin, y el secretario general de la OTAN dijo que estamos viviendo a partir de estas declaraciones de Putin en un mundo más peligroso justamente por esta suspensión temporal del acuerdo. Pero te repito, Juan, esa es la declaración de Putin. Después el propio Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa dijo que Rusia va a seguir cumpliendo con las limitaciones que establece ese mismo acuerdo. Por lo tanto, las implicancias reales de lo que vaya a suceder con este anuncio de Putin todavía son inciertas. No hay una certeza de qué va a pasar con esto y cuáles son las reales consecuencias, más allá del temor lógico y de la instalación del discurso nuclear otra vez en los principales medios del mundo. Sí, sí, una palabra que obviamente resuena y nos horroriza a todos. Bueno, crece todavía más la tensión en este marco y en este contexto. Diego, querido, te mandamos un abrazo grande. Excelente trabajo, excelente cobertura allí desde Varsovia. Gracias, Juan. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Diego Iglesias, enviado especial de C5N en vivo desde Varsovia, pero vamos a adentrar